La clínica olía a antiséptico y a un perfume floral que difundían por los ventiladores para tranquilizar a la gente, pero conmigo no funcionaba. Estaba sentada en la sala de espera con las manos cruzadas sobre el estómago y el bolso pegado a las costillas, mirando la pecera de la esquina, donde 3 peces dorados nadaban en círculos, como si llevaran años haciéndolo y fueran a seguir haciéndolo, hasta que alguien se acordara de darles de comer o se olvidara y subieran a la superficie. Las sillas eran de esa tela azul industrial antimanchas. Las revistas tenían 6 meses, y ya había leído el mismo artículo sobre organización de la despensa 3 veces en 3 citas distintas. Me dolían los pies. Me dolían desde hacía semanas y me decía que era normal, porque todo lo que leía en internet decía que la hinchazón era normal, el dolor de espalda era normal y la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía era normal. Normal. Esa palabra se había convertido en mi mantra. Me la susurré cuando me desperté a las 3 de la mañana con una acidez tan fuerte que pensé que iba a morir. Lo susurré cuando no pude ponerme ningún zapato excepto las viejas zapatillas con las que fui al supermercado. Lo susurré cuando Thomas llegó tarde a casa otra vez, oliendo a café y lleno de excusas tontas. Thomas, mi esposo. El hombre con quien me casé en un juzgado de Sacramento un martes por la tarde, porque no teníamos dinero para lujos y de todos modos no lo necesitábamos, ya que nos teníamos el uno al otro y eso debería ser suficiente. Él trabajaba en la construcción en ese entonces y yo en un consultorio dental, tramitando reclamaciones de seguros, contestando el teléfono y fingiendo no ver cuando el doctor Palmer bebía su almuerzo de un termo que guardaba en el cajón de su escritorio. Ahorramos hasta el último centavo y nos mudamos a un pequeño apartamento en el lado este, donde las sirenas nos mantenían despiertos por la noche y el casero nunca arreglaba la calefacción, pero no nos importaba porque estábamos construyendo algo, estábamos construyendo una vida. Eso es lo que Thomas siempre decía. Llegaba a casa con polvo de cemento en el pelo y pintura bajo las uñas. Me abrazaba fuerte y me decía, «Estamos construyendo una vida, Helen». Y yo le creía, porque ¿por qué no iba a hacerlo? ¿Por qué no iba a creerle al hombre que me prometió un para siempre delante de un juez que parecía aburrido y un testigo que era el conserje en su descanso? La enfermera me llamó por mi nombre, Helen Morrison. Lo repitió 2 veces antes de que me diera cuenta de que me hablaba a mí, porque estaba distraída y me levanté demasiado rápido, mareada, y me sujetó el codo como si fuera frágil. Quizás lo era. Quizás había sido frágil durante mucho tiempo y simplemente no lo sabía. Me condujo por el pasillo, pasando por las salas de exploración, donde podía oír a otras mujeres hablando con sus médicos y enfermeras, y me pregunté si sus vidas eran sencillas o si todas guardaban secretos como grullas de origami que se guardan en un cajón y nunca se miran. Me pesó y aparté la vista de los números porque no quería saber. Me tomó la presión arterial e hizo un pequeño sonido en la garganta que podía significar cualquier cosa o nada. Me preguntó cómo me sentía y dije bien, porque eso es lo que se dice. Se dice que uno está bien. ¿No me dices que estoy aterrorizada y agotada, que mi marido lleva meses comportándose de forma extraña, que no sé si me lo estoy imaginando o si está ocurriendo algo real, y que tengo demasiado miedo de preguntar por qué, por si la respuesta lo destruye todo? La doctora Chen entró 15 minutos después. Era una mujer menuda, de manos hábiles y mirada amable, y ya había atendido la mitad de los partos de la región. Todos confiaban en ella. Yo también. Se sentó en el taburete con ruedas, miró mi historial clínico y luego me miró a mí. Algo cambió en su expresión. Fue un cambio sutil. Si no supieras leer a la gente, no te darías cuenta. Pero yo me he pasado la vida leyendo a la gente, porque es lo que haces cuando creces en una casa donde las cosas pueden cambiar en un instante y necesitas saber cuándo replegarte. Me preguntó cómo estaba y le dije que estaba bien de nuevo. Asintió, anotó algo, dejó la pluma, juntó las manos y dijo, «Helen, necesito hablar contigo de algo». Se me revolvió el estómago porque lo sabía. No sabía exactamente qué, pero sabía que era malo.
Cuando alguien empieza una frase así, nunca son buenas noticias. Nunca es, hemos encontrado $500 extra en tu seguro médico, o tus análisis salieron perfectos. Siempre es algo que te cambia. Me dijo que tenía que sentarme, aunque ya estaba sentada, y me aferré al borde de la camilla con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Respiró hondo, y observé cómo su pecho se elevaba y descendía, y pensé en lo extraño que es que sigamos respirando incluso cuando no queremos. Incluso cuando sabemos que algo terrible está a punto de suceder, seguimos llenando nuestros pulmones de aire como si fuera automático. Como si no tuviéramos otra opción. Dijo, Helen, tu esposo vino a verme. Al principio, las palabras no tenían sentido. Las repetí mentalmente. Tu esposo vino a verme. Thomas. Thomas vino a ver a la doctora Chen. ¿Por qué vendría Thomas a ver a mi obstetra? ¿Por qué vendría aquí sin avisarme? Dijo que había estado aquí hacía 2 semanas y pidió hablar conmigo en privado. Y al principio pensé que era por el bebé. Tal vez tenía preguntas o inquietudes, pero no era eso. Hizo una pausa y quise decirle que se callara porque presentía que lo terrible que estaba a punto de decir se acercaba. Y quise salir corriendo de esa habitación, subirme al coche y conducir hasta quedarme sin gasolina, pero no me moví. Simplemente me quedé allí sentada, esperando, porque ¿qué más se puede hacer? Me pidió que te diera algo, dijo la doctora Chen en voz baja, como avergonzada, aunque no había hecho nada malo. Me pidió que te diera algo para interrumpir el embarazo. Sentí que la habitación daba vueltas. Oí las palabras, pero rebotaron en mí como piedras en el agua. Interrumpir el embarazo, acabar con él, matar. Quería que matara a nuestro bebé. Fue a mi doctora y le pidió que me hiciera abortar sin decírmelo, sin consultarme, sin darme opción. Abrí la boca, pero no me salió la voz, y la doctora Chen siguió hablando. Podía ver cómo se movían sus labios, pero el sonido era lejano, como si estuviera bajo el agua. Dijo que le había dicho que no, claro que le había dicho que no, que sería ilegal, inmoral e inaceptable, y le preguntó por qué quería algo así. Él dijo que era complicado, y ella respondió que no era complicado en absoluto, que le estaba pidiendo que dañara a su esposa e hijo. Él se fue, y ella no supo qué hacer. Luchó con la situación. Pensó en llamarme, pero no quería entrometerse en mi matrimonio. Después, no pudo dormir y no dejaba de pensar. ¿Y si intenta otra cosa? ¿Y si encuentra otra manera? No podría vivir consigo misma si se quedaba callada. Le pregunté si estaba segura. Quizás lo había entendido mal. Quizás era otro Thomas Morrison, porque es un nombre común, ¿no? Me dijo, Helen, estoy segura. Y me mostró sus notas de ese día, y allí estaba su nombre, escrito a mano. Thomas Morrison, mi Thomas, el hombre que me tomó de la mano durante la ecografía y lloró al escuchar el latido del corazón por primera vez. El hombre que pintaba la habitación de invitados de amarillo porque aún no sabíamos si era niño o niña, pero el amarillo nos daba esperanza. El hombre que me besaba la frente cada mañana antes de irse a trabajar y me decía que cuidara de nuestro pequeño. Ese hombre. El mismo hombre que estaba en el consultorio de ese médico y le pidió a un doctor que terminara con la vida que habíamos construido juntos. La doctora Chen me preguntó si estaba a salvo en casa. Me preguntó si Thomas alguna vez me había hecho daño físico, y le dije que no. Pero incluso al decirlo, me preguntaba qué se consideraba daño. ¿Se considera daño cuando alguien destruye lentamente tu confianza? ¿Se considera daño cuando esa persona te sonríe al otro lado de la mesa mientras trama algo impensable? Me dio una tarjeta de un centro de crisis y una lista de recursos y me dijo, aquí estoy si necesitas algo. Y asentí, pero en realidad no la escuchaba porque mi mente intentaba reescribir la historia de mi matrimonio. Repasaba cada momento, cada conversación, cada noche en vela, cada gasto inexplicable, cada vez que me dijo que me amaba, tratando de averiguar dónde había empezado la mentira. ¿Siempre fue una mentira? ¿Alguna vez quiso a este bebé? ¿Alguna vez me quiso a mí? Conduje a casa aturdida. No recuerdo la ruta, si me detuve en los semáforos en rojo o si puse las direccionales al cambiar de carril.
Solo recuerdo entrar al garaje de nuestra casita, con las contraventanas azules empezando a descascararse, el jardín que planté la primavera pasada, donde los tomates crecían silvestres y la casa lucía igual que siempre, pero todo era diferente. Todo estaba arruinado. Me quedé sentada en el auto 20 minutos tratando de decidir qué hacer. ¿Debía enfrentarlo? ¿Debía empacar mis maletas? ¿Debía llamar a alguien? ¿A quién llamaría? Mi madre murió hace 6 años y nunca tuvimos una relación así. Mi hermana vivía en Florida con su tercer marido y solo hablábamos en días festivos, e incluso entonces era una conversación tensa. Mis amigos. ¿Tenía amigos? Tuve amigos antes de casarme, antes de mudarnos, antes de que la vida se volviera tan pequeña que no podía ver más allá de las paredes de mi propia casa. Entré. La casa estaba en silencio. Thomas no volvería hasta dentro de 3 horas y tenía tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para derrumbarme. Recorrí las habitaciones como si las viera por primera vez. El sofá que compramos en un mercadillo y que retapizamos nosotros mismos con tela de una tienda de manualidades. La mesa de centro que Thomas construyó en el garaje con madera reciclada que encontró en una demolición. Las fotos en la pared de nuestra boda y de nuestro viaje de aniversario a Monterey, donde caminamos por la playa, comimos tacos de pescado e hicimos el amor en una habitación de motel con olor a humedad, pero no nos importó porque estábamos juntos. Todo eso, todos esos fragmentos de una vida que creía real. Entré en la habitación de invitados, la habitación amarilla. Había terminado de pintar 2 paredes y las latas de pintura seguían en la esquina, junto a las brochas, envueltas en plástico para que no se secaran. Allí estaba la cuna que habíamos pedido por internet, todavía en su caja, apoyada contra la pared, esperando a ser montada, y una mecedora que nos había regalado el vecino, que necesitaba un cojín nuevo. Y allí me quedé, en medio de todos esos preparativos, de toda esa esperanza, y sentí que algo se rompía dentro de mí, no una rotura limpia, no de esas que sanan enseguida, de esas que se hacen añicos y dejan pedazos tan profundos que no se pueden encontrar todos. Me dejé caer al suelo y lloré. Lloré como lloramos cuando estamos solos y nadie puede oírnos, y no necesitamos ser valientes ni controlarnos. Lloré hasta que me dolieron las costillas, me irritó la garganta y la luz que entraba por la ventana cambió del tono de la tarde al de la noche. Cuando por fin me detuve, sentí un vacío, un hueco, como si alguien me hubiera arrancado todo y solo me hubiera dejado la cáscara. Me levanté, me lavé la cara en el baño y me miré al espejo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, la cara con manchas, el pelo revuelto, pero era algo más. Había algo en su expresión, algo de derrota, y pensé, ¿soy esta la mujer que soy ahora? ¿Es esta la mujer en la que él me convirtió? Pensé en el bebé que crecía dentro de mí. Mi bebé. Ya no era suyo, mío, porque había renunciado a él cuando entró en esa clínica y le pidió a un médico que lo hiciera desaparecer. Puse la mano sobre mi vientre y sentí un temblor. Movimiento, vida. Esta personita que no pidió nacer en medio de este caos, pero aquí estamos, y tengo que decidir qué sigue. Oí el camión de Thomas entrar en el camino de entrada. El motor se apagó, la puerta se cerró de golpe, sus botas en los escalones, la llave puesta. Me quedé en la cocina y lo vi entrar. Sonrió al verme. Sonrió, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera hecho la mayor traición que un marido puede cometer. Me besó en la mejilla y me preguntó qué había para cenar. Le dije que no sabía, que no lo había pensado, y me dijo que no importaba, que podíamos pedir pizza. Le dije que sí. Claro, pizza. ¿Por qué no? ¿Por qué no fingir que todo es normal? ¿Por qué no sentarme a la mesa frente a él y verlo comer y reírse de algo en su teléfono, mientras yo sé lo que sé y él no tiene ni idea? Pero no pude. No podía quedarme ahí fingiendo. Le dije que necesitábamos hablar, y su expresión cambió. Un fugaz destello. Una tensión palpable en sus ojos. Lo sabía.
De alguna manera, sabía que yo lo sabía. Dijo, «De acuerdo», y se sentó en el sofá, mientras yo permanecía de pie porque necesitaba la altura suficiente para no sentirme pequeña, y le pregunté por qué. Todavía no le había contado lo que sabía, solo le pregunté por qué. «¿Por qué qué?», preguntó, y le respondí, «Ya sabes qué». Me miró y lo vi calculando. Vi cómo le daban vueltas las ideas en los ojos, intentando averiguar cuánto sabía yo y cuánto podía negar. Finalmente, suspiró, se pasó una mano por el pelo y dijo, «Helen, puedo explicarlo». «No hay explicación que justifique esto», le dije. «No hay versión de esta historia donde no seas el villano». Se estremeció al oír la palabra. «Villano. Genial. Que se estremezca, que sienta una fracción de lo que yo sentía». «No es lo que piensas», dijo, y yo le dije, «Entonces dime qué es. Dime por qué fuiste a mi doctora y le pediste que matara a nuestro bebé». Se puso de pie y dijo, «Ella te lo dijo». Y yo le dije, «Claro que me lo dijo. ¿Acaso pensabas que no lo haría? ¿Acaso pensabas que simplemente lo haría? ¿Acaso pensabas que perdería al bebé y nunca sabría que fuiste tú?» Empezó a caminar de un lado a otro. Lo hacía cuando estaba ansioso. Caminaba de un lado a otro en la sala, y yo lo observaba, esperando. Dijo que era complicado, y le dije, «Sigues diciendo eso, pero no veo qué tiene de complicado. O quieres este bebé o no lo quieres». Se detuvo, me miró y dijo, «No lo quiero». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como humo. «No lo quiero. No quiere a nuestro bebé. No quiere ser padre. No quiere esta vida que planeamos». Le pregunté por qué no me lo había dicho. ¿Por qué me hizo creer que haríamos esto juntos? ¿Por qué pintó la habitación, asistió a las citas y me tomó de la mano durante la ecografía si no lo quería? Dijo que creía que podría superarlo. Pensó que podría fingirlo hasta que pareciera real, pero nunca lo pareció. Y ahora se nos acaba el tiempo. Y entró en pánico. Entró en pánico y la regó. Y lo lamenta, mucho, pero tenemos que pensarlo con lógica. Lógicamente. Quiere hablar de lógica. Le dije que no hay nada lógico en pedirle a un médico que cometa un delito. No hay nada lógico en traicionar a tu propia esposa. Dijo que no intentaba traicionarme, que intentaba darnos una salida. ¿Una salida de qué?, pregunté. Dijo, de esta vida, de esta trampa. Somos demasiado jóvenes. No estamos preparados. No tenemos suficiente dinero. Apenas tenemos para nosotros mismos y ahora estamos metiendo a otra persona en este lío. ¿Qué clase de vida es esa para un niño? ¿Qué clase de padres seríamos? Le dije que hablara por sí mismo. Le dije que quería a este bebé. Yo lo elegí. Cuando vi esas 2 líneas en la prueba, podría haber elegido otra cosa, pero no lo hice porque quería ser madre. Quería que formáramos una familia. Él dijo que ese era el problema, que tú decidiste sin consultarme, que tú decidiste y yo estuve de acuerdo porque ¿qué más podía hacer? Estabas tan feliz, radiante. ¿Cómo iba a decirte que estaba aterrado? ¿Cómo iba a decirte que me despierto cada noche bañado en sudor frío, pensando en todas las maneras en que voy a fallar? En todas las maneras en que voy a arruinar la vida de este niño porque no sé lo que estoy haciendo? No sé cómo ser padre. Mi padre era alcohólico y me abandonó cuando tenía 8 años, y juré que nunca sería como él. Pero, ¿y si lo soy? ¿Y si lo llevo en la sangre? ¿Y si yo también me voy? Por un instante, casi sentí lástima por él. Casi. Porque comprendía su miedo, comprendía su duda. Pero hay una diferencia entre tener miedo y pedirle a alguien que quite una vida. Hay una diferencia entre necesitar apoyo y actuar a espaldas de tu pareja para borrar el problema. Le dije que todo el mundo tiene miedo. Todos los padres que han existido han tenido miedo. ¿Crees que no tengo miedo? ¿Crees que sé lo que hago? No lo sé. Pero no estoy huyendo. No intento hacer desaparecer el problema. Lo estoy afrontando. ¿Por qué no puedes afrontarlo conmigo?, me dijo. Porque no puedo. Porque cada vez que te miro,
Siento cómo las paredes se cierran sobre mí. Veo cómo mi libertad se desvanece. Veo el resto de mi vida trazada entre pañales, guardería y partidos de fútbol, y yo no me apunté a eso. No ahora, todavía no, quizás nunca. Sentí como si me hubiera golpeado. Cada palabra era un golpe. Le pregunté cuándo decidió que ya no quería estar conmigo, porque de eso se trataba todo, ¿no? El bebé era solo una excusa. El verdadero problema era que no me quería. No quería la vida que habíamos construido. Quería algo más, a otra persona, y era demasiado cobarde para decirlo. Lo negó. Dijo que no era cierto, que me amaba, Helen, que siempre me había amado, pero que a veces el amor no bastaba. A veces el amor no bastaba para arreglar lo que estaba roto. Y le pregunté qué estaba roto. Dijo que éramos nosotros. Nos casamos demasiado jóvenes. Nunca tuvimos la oportunidad de descubrir quiénes éramos individualmente antes de ser pareja, y ahora estamos atrapados en esta casita, en este pueblito aburrido, haciendo lo mismo todos los días, y no puedo respirar. No puedo respirar, y tener un bebé en esta situación me asfixiará por completo. Le dije que se fuera. Le dije que si se sentía asfixiado, que se marchara, que se fuera, que buscara lo que buscaba, porque no está aquí, no soy yo, no es este bebé, me dijo. Helen, por favor, no hagas esto. Y le dije, no voy a hacer nada, tú hiciste esto, lo destruiste todo, tomaste todo lo bueno que teníamos y lo envenenaste con tu egoísmo, tu cobardía y tus mentiras. Fuera de mi casa. Me dijo, esta es nuestra casa, y le dije, ya no. No después de esto. Fuera antes de que llame a la policía y diga que intentaste que mi médico me hiciera daño. Eso le llamó la atención. Palideció. Dijo que yo no haría eso y le respondí, atrévete, atrévete y verás de qué soy capaz cuando me acorrales. Agarró las llaves y la cartera, caminó hacia la puerta y se giró una vez más, como para decir algo más. Pero lo miré fijamente hasta que apartó la vista y se fue. La puerta se cerró. La camioneta arrancó. El sonido se fue desvaneciendo calle abajo y me quedé solo. Me hundí en el sofá y me quedé en silencio, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Mi marido se había ido. Mi matrimonio se había acabado. El padre de mi bebé no quería ser padre. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había convertido mi vida en este caos irreconocible? Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? Pensé en ir a algún sitio, pero ¿a dónde? En vez de eso, me quedé allí sentada hasta que la habitación se oscureció. Se encendieron las farolas y mi teléfono vibró con un mensaje de Thomas que decía: «Estoy en casa de Jake. Tenemos que hablar cuando estés lista. Cuando yo esté lista». Como si yo fuera la que necesitara tiempo. Como si yo fuera la que tuviera que adaptarme a su forma de pensar. No contesté. Apagué el teléfono, me acosté y me quedé mirando al techo, sintiendo al bebé moverse dentro de mí, y susurré: «Lo siento. Siento que tu padre fuera un cobarde. Siento haber creído en alguien que no lo merecía. Pero te lo prometo. Prometo que seré suficiente. Te amaré lo suficiente por los dos. Te daré todo lo que tengo, y será suficiente, porque tiene que serlo. Porque eres mío, y te elijo, y eso es lo único que importa». Los días siguientes fueron un borrón. Thomas me escribía sin parar. Largos párrafos sobre cuánto lo sentía, cómo quería arreglar las cosas y cómo podríamos resolverlo si tan solo hablara con él. Ignoré todos los mensajes. Fui a trabajar, sonreí a los pacientes, rellené formularios del seguro y fingí que todo estaba bien. Luego volvía a casa, a una casa vacía, y lloraba. Lloraba todas las noches. Lloraba hasta quedarme sin lágrimas, y al día siguiente, al despertar, encontraba más. ¿De dónde viene todo esto? ¿Dónde almacena el cuerpo tanto dolor? Empecé a hacer planes prácticos. Analicé mis finanzas. Tenía algunos ahorros, no muchos, pero suficientes para sobrevivir unos meses si era cuidadosa.
Llamé a una abogada y le pregunté sobre el divorcio, la custodia y la manutención de los hijos, y me explicó todo lo que necesitaba saber, pero nada me tranquilizó. Empecé a pensar en el futuro, un futuro sin Thomas, un futuro en el que sería madre soltera, viviendo en esta casa o quizás en un apartamento más pequeño y económico. Un futuro en el que trabajaría a tiempo completo, pagaría la guardería y me costaría llegar a fin de mes, pero al menos sería libre. Al menos no viviría con alguien que me miraba y veía en mí una trampa. Mi vecina, la señora Patterson, apareció con una cacerola. Era de esas mujeres que parecían saber todo lo que pasaba en la calle sin que nadie se lo contara. Dijo: «He notado que Thomas no ha estado por aquí últimamente». Y yo respondí: «Nos estamos distanciando un poco». Y ella asintió como si entendiera, aunque no podía entender nada. Dijo: «Si necesitas algo, querida, estoy justo al lado». Y le di las gracias y tomé la cacerola, aunque sabía que no la comería, porque últimamente la comida me sabía a cenizas y había perdido el apetito, igual que mi marido. Volví a la consulta de la doctora Chen para mi siguiente cita y me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Le conté que Thomas había fallecido y que estaba intentando encontrar la manera de afrontarlo todo sola. Me dijo: «No estás sola, Helen. Tienes recursos, tienes apoyo». Asentí, pero no lo creía, porque el apoyo me parecía un concepto abstracto, algo de lo que la gente hablaba, pero que en realidad no ofrecía. Le revisó el latido del corazón al bebé y dijo que todo parecía estar bien, que el bebé estaba sano y creciendo como se esperaba. Sentí un enorme alivio porque al menos algo iba bien. Al menos mi cuerpo sabía qué hacer, aunque mi vida se estuviera desmoronando. Thomas apareció en casa 3 semanas después de haberse ido. Llegué del trabajo y lo encontré sentado en el escalón de la entrada, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Al oír mi coche, levantó la vista y vi en su rostro algo parecido al remordimiento, pero quizá me lo imaginaba. Quizá veía lo que quería ver, porque una parte de mí aún deseaba que se arrepintiera, aún quería que luchara por nosotros. Se levantó y dijo: «Helen, por favor, ¿podemos hablar?». Le dije: «No sé de qué hablar». Y él dijo: «De todo, tenemos que hablar de todo». Abrí la puerta y me siguió adentro. Nos quedamos en la cocina, donde todo empezó, y me dijo: «Cometí un error. Cometí el mayor error de mi vida y no sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Quiero estar aquí. Quiero ser el padre que este bebé se merece». Le pregunté qué había cambiado. «Hace 3 semanas te sentías asfixiado y ahora quieres ser padre». «¿Qué cambió?», me dijo. «He estado pensando. He estado en terapia. Jake me lo sugirió y pensé que era una tontería. Pero fui de todos modos porque ya no tenía nada que perder. Y he estado hablando con la terapeuta sobre mi padre, sobre mis miedos y sobre cómo saboteo las cosas buenas porque creo que no las merezco. Y ella me ayudó a darme cuenta de que huir no soluciona nada, solo crea nuevos problemas. No quiero ser como mi padre, Helen. No quiero ser el tipo que abandona a su familia. Quiero ser mejor que eso. Quiero ser el hombre que creías que era cuando te casaste conmigo. Quería creerle. Dios mío, cuánto quería creerle. Pero la fe es frágil y una vez rota, no se recupera fácilmente. Le dije: «No confío en ti. No confío en que no vuelvas a cambiar de opinión. No confío en que no te despiertes dentro de 6 meses, 1 año o 5 años y simplemente desaparezcas». Él respondió: «Lo sé. Sé que te traicioné y sé que me llevará tiempo recuperarla, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Solo dime qué necesitas. Dime cómo solucionar esto». Lo miré fijamente, y vi a alguien que lo intentaba. Alguien asustado, pero dispuesto a afrontar el miedo. Alguien que había fracasado, pero que quería una segunda oportunidad. Y pensé en lo que yo quería. ¿Quería criar a este bebé sola? ¿Quería pasar por cada noche en vela, cada cambio de pañal y cada logro sin una pareja? ¿Quería que mi hijo creciera sin padre? ¿O quería intentarlo? ¿Quería ser lo suficientemente valiente para perdonar?
lo suficientemente valiente para darle otra oportunidad, aunque eso significara arriesgarme a sufrir más. Le dije que aún no podía volver. Le dije que si de verdad quería ir a terapia, tenía que seguir. Tenía que enfrentarse a los demonios que lo atormentaban y demostrarme su compromiso. No con palabras, sino con hechos. Le dije que necesitaba tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para descubrir si algún día podría mirarlo sin recordar lo que había hecho. Asintió y dijo, de acuerdo. Dijo que haría lo que necesitara y que esperaría el tiempo que fuera necesario. Me preguntó si podía ir a la siguiente ecografía y dudé, pero al final dije que sí. Sí, porque, a pesar de todo, ese bebé también era suyo, y quizá verlo en la pantalla haría que todo se volviera real para él como nunca antes. La ecografía estaba programada para el martes siguiente. Conduje hasta allí y Thomas me recogió. Nos sentamos en la sala de espera, sin tocarnos, sin decir nada, simplemente estando en el mismo espacio, con toda esa historia entre nosotros. Cuando me llamaron, nos levantamos y volvimos juntos. La técnica no pareció notar la tensión. Simplemente sonrió y charló sobre el tiempo mientras me aplicaba gel frío en la barriga y movía el transductor, buscando el ángulo correcto. Entonces, allí estaba, el bebé, nuestro bebé, moviéndose, dando patadas, vivo, tan vivo. La técnica señaló la cabeza, la columna vertebral y las manitas, que ya eran perfectas, ya estaban formadas, y Thomas emitió un sonido bajo, como si algo se abriera dentro de él. Lo miré y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Extendió la mano y la tomé. Después de la cita, nos sentamos en mi coche en el aparcamiento y me dijo, «¿Lo vi? Vi a nuestro bebé y es real. Ya no es abstracto, ya no es teórico, es una persona real que hemos creado. Y estoy aterrado, Helen, absolutamente aterrado, pero quiero conocer a esta persona. Quiero saber en quién se convertirá. Quiero estar ahí». Le dije que tener miedo es normal. Le dije que yo también estaba aterrada, pero que el miedo no nos da permiso para huir. El miedo significa que nos importa. Significa que comprendemos la importancia de lo que estamos haciendo. Me dijo, «Lo sé, ahora lo sé, y ya no voy a huir, me voy a quedar, si me dejas quedarme». Le dije que lo pensaría. Le pedí que siguiera con la terapia, que me diera espacio y que tal vez en unas semanas podríamos intentarlo de nuevo. Que intentáramos tener una conversación sincera sobre cómo sería un futuro juntos. Estuvo de acuerdo. Me apretó la mano otra vez, salió del coche y lo vi caminar hacia su camioneta y marcharse. Me quedé allí sentada un buen rato, intentando comprender lo que sentía. ¿Era esperanza? ¿Era miedo? ¿Era ira que aún no se había disipado del todo? Quizás era todo eso. Quizás la sanación no es lineal. Quizás es confusa, complicada y llena de contradicciones. Durante el mes siguiente, Thomas demostró su valía. Asistió a todas las citas, incluso sin que yo se lo pidiera. Me enviaba mensajes con novedades sobre la terapia, no intentando convencerme de que volviera, sino simplemente demostrando que se esforzaba. Arregló la canaleta rota de la casa, cortó el césped y dejó la compra en el porche con notitas que decían: «Estoy pensando en ti». Pequeños detalles, detalles silenciosos, detalles que decían: «Estoy aquí, incluso cuando no quieres que esté». Y poco a poco, muy poco a poco, la ira empezó a disminuir. No desapareció. Una ira así no se esfuma sin más, pero se transformó en otra cosa, algo que podía sobrellevar sin que me destruyera. Una noche lo invité a cenar. Preparé espaguetis porque era fácil y a él siempre le encantaban. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa y la sensación era casi normal. Casi como antes, aunque ambos sabíamos que no era así y que nunca volvería a hacerlo. Habíamos entrado en un terreno desconocido, un terreno donde la confianza debía reconstruirse poco a poco. Me contó sobre sus sesiones de terapia. Dijo que su terapeuta lo estaba ayudando a comprender que el abandono de su padre no tenía que ver con él,
sino con la incapacidad de su padre para asumir responsabilidades. Y Thomas lo había interiorizado. Creció creyendo que inevitablemente seguiría el mismo patrón, porque eso era lo que veía. Pero los patrones se pueden romper. Los ciclos pueden terminar. Él podía elegir ser diferente. También le conté mis miedos. Le dije que tenía miedo de volver a sentirme vulnerable, miedo de abrirme de nuevo y que me abandonara cuando las cosas se pusieran difíciles. Le dije que ser padre sería duro, que habría noches sin dormir, estrés económico y momentos en que ambos querríamos rendirnos, pero no podríamos, porque habría un pequeño ser humano que dependería de nosotros. ¿Podría con ello? ¿Podría quedarse cuando las cosas se pusieran difíciles? Dijo que no lo sabía. Dijo que no podía prometer que sería fácil ni que no se enfrentaría a dificultades, pero que podía prometer que no huiría, que hablaría conmigo, que me contaría cuando se sintiera abrumado, en lugar de guardárselo todo hasta explotar, que afrontaríamos las cosas juntos. Eso es lo que hacen las parejas. Afrontan las cosas juntos. Le pregunté qué había cambiado de verdad. No solo lo que le había dicho la terapeuta, sino qué se había transformado en su interior. Reflexionó bastante sobre ello y luego dijo que ver al bebé en la ecografía lo hizo todo real, pero lo que realmente cambió fue darse cuenta de que huir del miedo no libera, libera. Y no quiero estar solo, quiero estar contigo. Quiero construir esta vida, aunque sea complicada, aunque sea difícil, aunque no siempre sepa qué estoy haciendo. Quiero intentarlo. Eso es todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Podemos intentarlo. En ese momento sentí un cambio en mi interior, una relajación, una liberación. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando a que fracasara, esperando una prueba para rendirme, y cuando no fracasó, cuando siguió intentándolo, no supe qué hacer. Así que hice lo único que podía hacer. Decidí intentarlo yo también. Le dije que podía irse a casa, no porque todo estuviera resuelto, no porque confiara plenamente en él, sino porque creía que lo estaba intentando, y eso ya era un comienzo. Ya veríamos qué hacer con el tiempo. Thomas volvió a vivir con nosotros ese fin de semana. No armamos ningún lío. Simplemente trajo sus cosas de casa de Jake, las guardó en el armario y dormimos en nuestra propia cama por primera vez en 2 meses. Fue una sensación extraña y familiar a la vez. No hicimos el amor, solo nos abrazamos. Y eso bastó, más que suficiente. La bebé llegó en octubre, una niña, 3,5 kilos, con pelo oscuro y unos pulmones capaces de despertar a los muertos. La llamamos Sara, como mi madre, porque aunque no teníamos la mejor relación, quería honrar mis raíces. Quería que mi hija supiera que las mujeres de nuestra familia somos supervivientes. Resistimos. Seguimos adelante incluso cuando el mundo intenta destruirnos. Thomas cortó el cordón umbilical y cuando pusieron a Sara sobre mi pecho, lo miré y vi pura fascinación en su rostro. Le tocó la manita. Ella le apretó el dedo y él volvió a llorar y dijo: «Es perfecta. Es absolutamente perfecta». Las primeras semanas fueron terribles. Sara no dormía más de 2 horas seguidas, y yo estaba tan agotada que apenas podía articular palabra. Thomas trabajaba de noche siempre que podía, cambiándole pañales y sacándola a pasear por la casa a las 3 de la mañana, cantándole nanas desafinadas, y yo lo veía convertirse en padre. No en el padre que temía ser, sino en el padre que eligió ser. Era paciente cuando yo estaba irritable por la falta de sueño. Preparaba la cena cuando yo no podía estar de pie más de 5 minutos. Me abrazaba cuando lloraba bajo el peso abrumador de mantener con vida a otro ser humano. Y, poco a poco, muy poco a poco, encontramos nuestro ritmo. No fue perfecto. Seguía habiendo días difíciles. Días en que Thomas parecía abrumado y podía ver el miedo reflejado en su rostro. Días en que me preguntaba si lo lograríamos. Pero hablamos de ello. No dejamos que las cosas empeoraran. Dijimos que era difícil, lo reconocimos y nos preguntamos qué necesitábamos, intentando comprendernos mutuamente.
comprender los errores, comprender el proceso de aprendizaje, comprender que ambos estábamos aprendiendo sobre la marcha. Sara tenía 6 meses cuando Thomas y yo tuvimos una conversación que lo cambió todo. Estábamos sentados en el sofá, viéndola jugar en una manta en el suelo con sus juguetes. Balbuceaba, babeaba, era simplemente perfecta cuando Thomas dijo: «Tengo que contarte algo». Se me revolvió el estómago. Esas palabras. «Tengo que contarte algo». Nunca presagiaba nada bueno. Me preparé para lo que venía. Dijo: «Me encontré con la doctora Chen en el supermercado la semana pasada. Me preguntó cómo estábamos y le dije que bien. Me dijo que se alegraba porque estaba preocupada y le pregunté si podía disculparme. Le pregunté si podía decirle cuánto lamentaba lo que le pedí que hiciera. Dijo que sí, así que me disculpé. Le dije que ahora era una persona diferente. Le dije que lo que hice era imperdonable, pero que estaba intentando mejorar. Y ella me dijo: «Thomas, todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero no todo el mundo la consigue. Tú la estás consiguiendo. Sigue así». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, no eran de ira, eran distintas. Algo parecido a un alivio, como si tal vez de verdad fuéramos a estar bien, como si lo peor hubiera pasado y pudiéramos empezar a mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Le dije que estaba orgullosa de él. Le dije que pedirle disculpas al doctor Chen requería valentía y que significaba mucho que lo hubiera hecho sin que yo se lo pidiera. Me dijo que tenía que hacerlo, que tenía que pedir perdón a todos a quienes había lastimado y que ella estaba en primer lugar. Tú eras la primera, obviamente. Siempre serás la primera. Pero ella era la segunda y necesitaba que supiera que comprendía la gravedad de lo que le había pedido. Empezamos terapia de pareja juntos. Fue idea de Thomas. Dijo que necesitábamos a alguien que nos ayudara a afrontar esta nueva realidad. Y yo estuve de acuerdo. Nuestra terapeuta, la doctora Rodríguez, era una mujer tranquila de unos 50 años que lo había visto todo y nada la sorprendía. Nos ayudó a comunicarnos mejor. Nos enseñó a discutir con respeto, a expresar nuestras necesidades sin culparnos mutuamente, a escuchar sin ponernos a la defensiva. Fue un trabajo duro. La terapia siempre es un trabajo duro porque tienes que enfrentarte a tus defectos y reconocerlos, pero valió la pena. Cada sesión nos acercó más al entendimiento mutuo. Nos acercó más a ser el equipo que necesitábamos ser. El primer cumpleaños de Sara llegó antes de lo que esperaba. Hicimos una pequeña fiesta en el patio con pastel, globos y montones de regalos de familiares que no sabían qué más regalar. Sara hundió la cara en el pastel, rió y salpicó glaseado por todas partes. Y Thomas y yo nos miramos desde el otro lado del patio y sonreímos. Lo logramos. Sobrevivimos al año más difícil de nuestras vidas. Sobrevivimos a la traición, a la separación, a las noches sin dormir y a las dudas. Sobrevivimos y salimos fortalecidos. No porque el dolor nos hiciera más fuertes, sino porque elegimos quedarnos. Elegimos luchar el uno por el otro. Elegimos el amor, incluso cuando hubiera sido más fácil rendirse. Esa noche, después de que todos se fueran y Sara se durmiera en su cuna, Thomas y yo nos sentamos en el porche con una copa de vino y contemplamos las estrellas. Me preguntó si recordaba el día de nuestra boda, y le respondí que no podía olvidarlo. Dijo que hablaba en serio sobre todo lo que prometí ese día, que hablaba en serio sobre el para siempre. Pero yo no entendía qué significaba para siempre. Pensaba que significaba fácil. Pensaba que significaba que todo se daría a la perfección porque nos amábamos. Pero para siempre significa estar ahí incluso cuando no quieres estarlo. Significa quedarte incluso cuando todos tus instintos te dicen que huyas. Significa elegirnos una y otra vez, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. Y te elijo a ti, Helen. Siempre te elegiré. Apoyé la cabeza en su hombro y le dije: yo también te elijo. Te elijo a ti, elijo a Sara y elijo esta vida que estamos construyendo juntos. No es la vida que imaginaba,
Es más confusa, más difícil y más complicada, pero es nuestra, y eso hace que valga la pena luchar por ella. Me besó la coronilla y nos quedamos sentados en silencio, escuchando a los grillos y sintiendo la brisa fresca de la noche, y pensé en todo lo que habíamos vivido. El dolor, la ira, el miedo, la sanación. Y me di cuenta de algo. El amor no se trata de no fracasar nunca. Se trata de lo que haces después de fracasar. Se trata de huir o de afrontar el desastre que has provocado e intentar arreglarlo. Thomas había fracasado. Había fracasado estrepitosamente, pero no huyó. Se quedó, afrontó la situación e intentó. Y quizá así es como luce el verdadero amor. No la perfección, sino el esfuerzo. No caer nunca, sino levantarse. Mirando hacia atrás, veo cuánto hemos avanzado. Sara está estupenda. Es curiosa, divertida y tan llena de vida que me deja sin aliento. Thomas es un padre maravilloso, paciente, presente y todo lo que esperaba. Todavía tenemos días difíciles. Seguimos discutiendo por dinero, sobre quién va a lavar los platos y si deberíamos mudarnos a una casa más grande o quedarnos aquí, donde todo nos resulta familiar. Pero lo superamos. Hablamos, escuchamos, llegamos a un acuerdo. Recordamos lo que nos costó llegar hasta aquí y no lo damos por sentado. A veces pienso en aquel día en la consulta de la doctora Chen, el día que me contó lo que había hecho Thomas, el día que mi mundo se derrumbó, y me pregunto qué habría pasado si no me lo hubiera contado. ¿Habría intentado algo más? ¿Habría perdido al bebé sin saber nunca por qué? Habríamos seguido juntos, construidos sobre una base de mentiras y resentimiento, hasta que todo se desmoronara. Nunca lo sabré. Pero le agradezco que me lo contara, le agradezco que me diera la opción, porque eso es lo que importa, ¿no? La opción. No controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos. Thomas eligió el miedo, luego eligió la valentía. Yo elegí la ira, luego elegí el perdón. Ambos elegimos quedarnos. Intentarlo, construir algo nuevo a partir de los restos de lo que casi fue. Si estás escuchando esta historia y has pasado por algo similar, quiero que sepas que no estás solo. La traición es devastadora. Sacude los cimientos de todo lo que creías saber. Y no hay una respuesta correcta. Algunas relaciones se pueden salvar, otras no. Algunas deberían salvarse, otras no. Solo tú sabes qué es lo mejor para ti. Solo tú sabes si la persona que te lastimó está dispuesta a intentarlo. Solo tú sabes si tienes la fuerza para perdonar. No porque lo merezca, sino porque mereces paz. Confía en tu intuición. Confía en tu corazón. Y sea cual sea tu decisión, debes saber que eres valiente por tomarla. Comparto esto porque desearía que alguien me hubiera contado su historia cuando estaba en medio de la confusión. Desearía haber sabido que otras personas sobrevivieron a la traición y lograron superarla. Desearía haber sabido que la sanación era posible, incluso cuando parecía imposible. Así que, si esto ayuda al menos a una persona a sentirse menos sola, habrá valido la pena contarlo. Y si has leído hasta aquí, gracias por escuchar. Gracias por comprender mi dolor y mi proceso de sanación. Si encontraste algo significativo en esta historia, te agradecería que le dieras me gusta. Suscríbete para escuchar más historias como esta, sobre personas reales que enfrentan desafíos reales y encuentran una verdadera esperanza. Y por favor, deja un comentario. Cuéntame qué harías en mi lugar. Quiero escuchar tus ideas, tus experiencias, tu sabiduría, porque todos estamos tratando de resolver esto juntos, ¿verdad? Y tal vez, al compartir nuestras historias, podamos ayudarnos mutuamente a encontrar la fuerza para seguir adelante. Hasta la próxima. Cuídate. Te lo mereces.